pues Dios les bendiga y pues muchas gracias a todos una vez más por escuchar Aviva el Fuego. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por compartir en esta mañana en Aviva el Fuego. Pues todo para la gloria de Dios. Y pues voy a empezar con algo de mi testimonio de vida, ¿verdad? Bueno, pues yo vengo de un rancho de Michoacán y me da orgullo de decir que crecí en un rancho, aunque yo nací en el DF, pero yo me siento orgulloso y me siento michoacano porque ahí fue donde yo crecí. Mis padres son de Michoacán, mi madre de Zamora, Michoacán, mi padre de pueblo que se llama Tuzantla y un ranchito se llama Tiripitío. Yo en mi niñez fue bastante dura porque había mucho maltrato de mi papá hacia mi madre, mucha falta de amor. Yo recuerdo que en mi familia yo miraba que las cosas no estaban bien, ¿verdad? Mi papá y mi mamá llevaban una vida muy, muy fea de discusiones. Lo peor era esto, de que cuando a veces mi papá llegaba tomado, mi papá, a mí me tocó ver varias veces donde mi papá golpeaba a mi mamá. Y pues yo recuerdo que yo, niño, lo que sí me quedó muy grabado de que mi papá ha sido una persona, yo lo veo de esta manera, machista, mujeriego, y por eso es de que yo, desde niño, yo empezaba a sentir como esa atracción, ¿no? Desde esa pequeña edad, algo que yo no entendía por qué venía, y pues es algo que, una cadena que ya se trae en la familia, desde mi abuelo, pues igual ha sido mujeriego. Pues yo recuerdo que mi papá llegaba así tomado y había como dos escalones y un pasillo. Yo recuerdo que esa vez mi papá empezó a discutir y la aventó y como estaba como una bardita, mi mamá se fue de espaldas y cayó al patio. Y en ese momento que yo miro a mi mamá que cayó allí, mi papá todavía se arrima y empieza a patearla, a golpearla en la cara. Y en mi corazón sentía un temor, un dolor muy fuerte. Pero yo niño, yo no podía hacer nada, lo único que hacíamos era ir a ver a mi bisabuela. Pero yo allí yo recuerdo que no pude hacer nada, solamente me quedé mirando y espantado. Pues pasaba el tiempo, ¿verdad? Y mi papá no cambiaba. Recuerdo que mi papá empezó a ser muy duro. Desde muy niño nos empezó a enseñar lo que era trabajo. Él tiene su ranchito y cuando él hacía sus siembras, papá desde muy niños nos empezaba a enseñar a trabajar. Nos ponía a cuidar lo que era cuando él estaba pequeño, cuidar de que las gallinas no fueran a comerse el fruto cuando estaba chiquito, a tratar de cuidar. Y nos fue enseñando, fue duro mi papá y cuando íbamos pasando el tiempo, pues él ya nos dejaba tareas como responsabilidades, pues una persona grande. Nos decía, quiero que me hagan esto, si yo regreso y no está eso, me lo van a pagar. Y pues nosotros empezamos a ser responsables desde chicos. Yo recuerdo que como a la edad de 9 años, mi papá a veces se iba y me decía, tú te vas a encargar de que, fíjate que van a hacer eso y eso los trabajadores. Y a mí me dejaba como encargado del grupo de los que estaban trabajando ahí en la parcela y pues igual a mí a veces me ignoraban porque pues era un niño. A veces ellos se burlaban o así, no me hacían caso porque pues, yo era un niño. Y iba pasando el tiempo y ya como en esos tiempos, esa edad, igual mi mamá era muy fuerte con nosotros porque les quitaba ese coraje, eso que ella estaba viviendo con mi papá. Ahora, igual yo no sé la vida que mi mamá llevó en su niñez con mis abuelos y mi mamá si nos gritaba, nos maldecía, nos decía muchas malas palabras y pues ahí soltaba el coraje, la frustración que traía de la vida que estaba llevando con mi papá. Y ya como esa edad, yo recuerdo que yo pienso que tenía unos 9 años. Sí, igual mi papá ya llegaba y ya cuando él llegaba, pues ya íbamos con mi abuela cuando él empezaba a discutir y ya mi bisabuela venía y ya lo calmaba. Mi papá, él lo crió mi bisabuela porque en su niñez, cuando él nació, igual mi abuelo lo abandonó, lo dejó
con mi abuelita y con su mamá y ya luego después del tiempo, como a los meses, el tiempecito, igual mi abuela lo dejó con mi bisabuela. Mi bisabuela y mi bisabuelo fueron los que lo criaron. Puedo entender un poco por qué mi papá ha sido como ha sido, ¿verdad? Por la niñez que ha llevado, cómo lo dejaron. Igual los papás lo abandonaron con mis abuelos, mis bisabuelos. Y recuerdo que una vez mi papá llegó muy tomado. De hecho, yo ya, cuando mi papá ya andaba por allá o así, yo ya empezaba a sentir miedo cuando él iba a llegar a la casa. Yo ya no me podía dormir. Yo en mi corazón sentía un temor y esperando. Y ya cuando escuchaba que ya oía el ruido del carro cuando ya iba llegando, hay una desviación. Y cuando yo escuchaba que ese ruido del carro se desviaba para rumbo a la casa, mi corazón empezaba fuerte, donde yo podía escuchar ese palpitar del corazón, como escuchaba así como iba reciando cada palpitar. Ta, 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 ta. Y lo escuchaba y se empezaba a acelerar y sentir un temor porque yo esperando y mi papá iba a llegar a pelear, a golpear a mi mamá. Y una ocasión así pasó y a veces yo me quedaba dormido esperando porque yo tenía que defender a mi mamá de que mi papá no la golpeara. Pero una vez sí llegó mi papá y estaba yo, me quedé dormido y nomás de repente yo escuché gritos y me despierto así bien espantado a la carrera y ya escuché cuando mi papá le decía a mi mamá, te voy a matar, y maldecirla. Yo recuerdo que me levanté rápido y yo fui y como allá en México hay unas puertas que tienen como una rendija arriba y algunas les ponen vidrio, algunas no, esas no tenían vidrio. Yo recuerdo que esas puertas se podía abrir uno por ese, metiendo la mano así con un cuchillo, con algo así, más o menos ya tenía tanteo para abrirla. Yo fui rápido y la abrí y prendí la luz y cuando miro, mi papá tenía un arma en la mano, mi mamá tenía agarrándole el arma, tenía un rifle 22 y él decía, te voy a matar y mi mamá forcejeando con él y mi mamá decía que no y ahí estaban. Yo me espanté tanto al ver a mi papá con un arma queriendo matar a mi madre y donde yo decía, ¿cómo es posible? Si mi papá la eligió, ¿por qué él está comportándose de esta manera? Y pues ya yo le quité esa arma, yo no sé de dónde me salían fuerzas, pero yo recuerdo que había unas fuerzas tremendas en mí que yo podía dominar a mi papá. En ese momento yo les empecé a gritar a mis hermanos, al más grande, que fuera a hablarle a mi abuelita, a mi bisabuela. Y pues yo no podía dejarlo porque iba a golpear a mi mamá. Yo abracé a mi papá, lo agarré así, lo abracé. Yo lo tenía bien abrazado donde yo podía dominar a mi papá. Yo desde chico he sido un poco alto, bueno, a comparación de mi papá y en la familia, bueno, me dicen que soy alto, de hecho me decían profesor Girafales porque estaba alto y recuerdo que yo abracé a mi papá y yo lo tenía abrazado y no lo dejaba y mi papá me decía, suéltame, suéltame, si no también a ti te voy a pegar. En esas veces cuando mi papá golpeaba a mi mamá y quería yo separarlo, no, para eso mi papá nunca me llegó a pegar en esas veces, pero sí era duro mi papá, no podíamos nosotros salir a algún lado porque mi papá sí no era muy estricto, nos daba con el cinto y a lo que él nos decía, van a hacer esto y esto. Y y ya cuando llegaba mi abuela, pues ya yo sentía más tranquilo porque ella lo aplacaba, mi papá, hasta eso obedecía a mi abuela. Y mi abuelita llegaba con su bordón y yo recuerdo que mi papá a veces estaba ahí en eso y llegaba mi abuelita con su bordón le pegaba y le decía, te vas a calmar y le pegaba. Yo no le daba con una fuerza porque pues igual mi abuelita ya estaba viejita. Yo recuerdo que también en una ocasión mi papá llegó tomado y mi mamá decidió irse a dormir. Este,
en un cuarto pues, había 2 camas, mi hermano y yo nos quedamos en una, mis hermanas en otra. Ahí estaban mis 2 hermanas, se quedaban en otra cama. Y mi mamá fue y se acostó con mis hermanas en, en la cama, se metió ahí en medio de mis hermanas y ahí se quedó con ellas. Y luego llegó mi papá y empezó allá a gritarle. Y, y como mi mamá no le hacía caso, mi papá llevaba una pistola que le había prestado a un amigo y ya lo dijo que saliera, que si no salía le iba a matar o que no le importaba que le iba a tirar. Y metía su mano por las rendijas de la puerta y mi papá apuntaba con la pistola. Y mi mamá le decía, si le tiras, si tú jalas esa pistola vas a matar a una de tus hijas o a tus hijos o va a hacer algo que no. Y ya como que la pistola se le encabelló, no sé si mi papá cómo iba, yo no sé si mi papá se metía a drogas, yo no sé, pero sí iba muy mal y se va al patio y estaba ahí con esa pistola navegando y de repente se le va un balazo y ya de repente ya se calmó ya. Y yo recuerdo que desde muy pequeño a cómo ver cómo mi papá era, cómo nos trataba, yo empecé a agarrar un odio hacia mi padre, un odio muy tremendo, donde cuando él nos golpeaba, igual mi madre cómo nos iba tratando, yo empecé a guardar un odio hacia mi madre, hacia mi padre. Y en una ocasión yo recuerdo que mi mamá estaba muy molesta y yo empecé como más a hacer algo que no era bien, ¿verdad? Mi mamá me regañó y yo no hacía caso. Mi mamá agarró un cuchillo y me lo avienta y me picó en una pierna, me trató a picar poquito y me sacó la sangre. Yo recuerdo que yo agarré con un sentimiento y me fui había un sembradío de maíz, me fui a la parcela, a una orilla. Yo me fui a esta orilla donde había unos matorrales, unas hierbas. Yo me senté ahí y yo empecé a hacer una oración a Dios donde yo decía, ¿por qué mi mamá hizo esto? Es que mi mamá no nos quiere. ¿Por qué mi papá es así? ¿Qué no nos quiere? Y yo llorando y así. Y yo le pedí a Dios desde esa pequeña edad, bueno, estamos hablando de entre unos 9, 10 años. Yo empecé así llorando con un resentimiento. Y recuerdo que yo empecé a decirle a Dios, Señor, ¿para qué quiero un padre así? ¿Para qué quiero una madre así? Mejor que se muera. Yo empecé a pedirle a Dios eso, que yo no quería ese padre, esa madre. Que mejor se murieran. Que yo, para tener un padre y una madre así que no, yo no quería esa vida, yo no los quería. Y luego, yo guardando resentimiento cada vez más en mi corazón. Y ya luego recuerdo que de repente a veces mi mamá me corría en sus corajes, me corría, me decía que me largara de la casa. Y para mí eso era algo bien fuerte, donde yo decía, por mamá. Y luego una vez también mi papá, y yo decía en mi mente, cuando yo tenga unos 12 años, yo me voy de esta casa. Pero igual no me iba porque pues era un niño, me daba miedo y pues no. Y fui creciendo. Y ya como a esa edad de los 12 años, pues igual yo ya podía trabajar, ya trabajaba con algunos tíos, yo ya ganaba dinero, yo le daba a mi mamá, recuerdo que yo le daba la mitad de lo que yo ganaba y, y ya se puede decir que, bueno, mi papá varios tiempos estaba acá en Estados Unidos y ya, pues ahora sí que yo me sentía responsable de ahí de la casa como para cuidar a mis hermanos y cosas así. Y pues mi papá en los tiempos que estaba acá, igual él nunca hacía nada, simplemente venía y a divertirse, a, pues yo no sé de qué maneras, pero él llegaba como regresaba, sin nada, sin dinero, llegaba y pues no hacía nada, o sea, que él guardara un dinero o algo, no sé, para hacer algún, no sé, comprar un terreno, otras cosas, no. Mi papá llegaba y igual, así como se venía, así llegaba, sin nada. Y ah, luego mi papá se renegaba que por qué no le iba bien luego en los trabajos, que a veces se abarataba la fruta, bueno, renegaba muchas cosas y pues algo que cadenas que ya se traían.
mis abuelas, ellos cuando estaban enfermos, al lugar que iban, en vez de ir al ver médico, pues visitaban mucho a los brujos. Yo recuerdo que decían, no, pues que me voy a hacer una limpia, y visitaban brujos, y pues ahí la maldición se fue haciendo cada vez más y más en la familia. Y pues esas cosas, esas cadenas, ahora sí que esas maldiciones se afectan hasta la quinta o sexta generación, dependiendo, ¿verdad? Cómo son esas cosas, como, no sé, ya un pacto con la muerte o pacto con el demonio, cosas así, pues yo pienso que eso va afectando más, entre más. Y yo recuerdo que una vez, o sea, mi papá ya nos hacía responsable de todo. Una vez uh, ya teníamos algunas vacas y mi hermano y yo teníamos que ir a traerles de comer. Íbamos a la escuela, bueno, teníamos responsabilidades pues ya como las responsabilidades de mi papá, nosotros éramos los que las hacíamos. Una vez nosotros trajimos poco pasto para las vacas estaban bramando, ese día todavía bramaban ya en la tarde porque no les dimos suficiente. Y mi abuela, la mamá de mi papá, le dice, estos, pues tus hijos no les dieron bien de comer a las vacas, no les dieron de comer. Mi papá se fue enfurecido, estábamos durmiendo, y recuerdo que mi papá entró con un cable, bueno, yo estaba dormido, y cuando sentí en mi espalda un golpe, y pues empezó a pegarme en la espalda con un cable era como un cable de una plancha. Y pues yo me levanté y pues ya me dio entre mi espalda y entre las piernas. Ya me levanté, yo no sabía ni qué. Ya me dice, no, pues me dijo mi abuela que ustedes no le dieron de comer a los animales. Y ya igual a mi hermano también le pegó, pero a él creo que no le pegó con el cable, no sé, porque ya él era más chico. Y ya mi papá me dice, se me van ahorita, y empezó a decirnos maldiciones, y se me van ahorita y me les van a traer a tragar a esos animales. Y ya yo recuerdo, pues, agarramos los machetes y ya nos fuimos con mi hermano, y oscuro, y este día eran como las 12 de la noche, y ya pues nos fuimos con mi hermano, y ya recuerdo que teníamos que pasar un panteón, y pues yo era un niño muy miedoso, y igual mi hermano, éramos niños, daba mucho miedo. Ya cuando íbamos por el panteón, yo recuerdo que yo ni sentí miedo, sino que yo iba sintiendo un sentimiento en mi corazón de que a mi papá no le importaba cómo que nosotros, que era una víbora, un animal, y nos muriéramos. Y ya recuerdo que pasamos con mi hermano, fuimos, y estábamos por todo el paso, cuando de repente miramos que iban unas luces, y iba mi madre, mi hermana, y mi bisabuelo, que iban a buscarnos, porque nosotros habíamos ido, iban a buscarnos, y ya nos encontraron, y ya. Pero creo que yo sentí mucho resentimiento y coraje hacia mi padre, y yo decía, ¿por qué yo quisiera irme, pero soy un niño, yo no me puedo ir? Porque ya esa vida no me gustaba, lo que estaba viviendo. Recuerdo que pues, ya llegamos a la casa, le dimos a los animales el pasto, y el otro día yo me fijo en los golpes que me había dado mi papá en la espalda. En ese momento cuando me pegó, yo nomás recuerdo que me tentaba mi espalda y las piernas, sentía como una roncha, sentía alterada la piel. Y al otro día, en esos días después, me empezó a hacer una costra en mi espalda, donde yo tenía marcado así como donde pega el cable, tenía marcadas así unas vueltas así, donde me daba el cable, y se me hizo costra de los golpes que me daba mi padre. Yo recuerdo que, porque fue algo en lo que yo estaba muy metido, ¿verdad? Yo recuerdo que a la edad de, me parece que 12 años, yo era muy delgado, y me decían en la escuela igual, burlas, y luego me decían, no, que tú eres, bueno, una palabra que se me hace muy vulgar y pronunciarla, como que me masturbaba mucho, me decían ellos, y yo recuerdo que yo no lo hacía, yo todavía no hacía eso, y de tanto que ellos me decían, y como allá está un río, y allí pues uno va y se baña uno ahí, y anda uno nadando, y yo miraba a personas más grandes que igual empezaban a masturbarse allí,
Y yo me quedaba viendo y decía yo, pues, ¿qué sentirán? Y yo empezó en mi mente, y ya cuando ellos me empezaron a decir así, como que eso empezó a entrar en mi mente de qué se siente. Y yo empecé a hacer eso, a querer experimentar qué se sentía, y después me fui haciendo adicto a la masturbación. Ya después, yo recuerdo que ya como en esa edad de los 14 años, igual mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí a veces nos llevaba a lugares de cantinas donde había mujeres prostitutas, ¿verdad? Y allí él se ponía a tomar y allí nosotros. Y yo recuerdo que en una ocasión mi papá manda a unas mujeres, estábamos con mi hermano y manda a unas mujeres a ver qué hacíamos nosotros. Las mandó a propósito para ver qué hacíamos nosotros. Y yo recuerdo que mi hermano, pues estaba chico, él agarró y él se fue y que se va al carro y ahí se encerró en el carro y pues yo me quedé ahí, yo queriendo demostrar que era un hombre, ¿verdad? Yo no, decía, no, pues no quiero que mi papá piense que yo no me gustan las mujeres. Yo me quedé ahí y solamente me hacía unas pláticas y yo le contestaba ya. Y ya en una ocasión ya íbamos con un tío y mi papá y íbamos en la calle y recuerdo que encontramos una mujer de la cantina y mi papá me dice, ¿qué? Dice, ¿le tienes miedo? ¿O qué? Dice, si quieres, ahorita le digo. Y mi papá diciéndome para que yo tuviera relaciones con esa mujer de paga. Y yo recuerdo como iba mi tío, yo decía, no, yo no le tengo miedo, pero entre mí yo sentía miedo porque yo nunca había estado con una mujer y era una edad de 14 años, yo sentía temor. Y ya mi papá se para, cuando mi papá se para, yo sentía en mi corazón algo así bien fuerte porque pues yo sentía miedo y empezó a decir mi papá que cuando le cobraba, que yo que era nuevo y que bueno, empezó a decirle cosas y total que ya el último, esta persona no sé qué pasó, ya nos fuimos. Y en ocasiones recuerdo que mi papá subía a las mozas y allí en el carro, cuando íbamos mi hermano y yo, a veces echaba unos viajes de arena y tocaba las mozas pues a mí me dolía, yo me imagino que mi hermano también, que mi papá subiera esas cosas. Y luego eh, él nos decía, si usted le dice a su madre me la van a pagar. Y pues nosotros por miedo de que él le golpeara a mi mamá o que mi mamá lastimarla más, aunque mi mamá sabía que mi papá andaba de mocero, nosotros nos quedamos callados, nosotros ocultábamos todo eso y algo duro, y donde a veces mismas tías estaban de cómplices. Yo creo que una vez llegó mi papá y ahí la llevaba y esa persona se escondió ahí en la casa al lado de una tía y empezó a insultar a mi mamá, como queriendo quedar bien ante la moza, le dijo, empezaba a maltratarla y así. Y pues yo ya sabía, conocía a esa persona, pero yo no sabía que esa persona estaba ahí. Hasta después supimos que esa persona estaban ahí escondidos mirando cómo mi papá maltrataba a mi mamá. Pero yo recuerdo que en esa ocasión me puse así enfrente de mi papá y le dije que por una mujer de la calle no iba a golpear a mi mamá. Yo me le puse enfrente y le dije, si vas a golpear a mi madre, golpeame a mí. Yo me le ponía enfrente, le digo, golpeame a mí, pero a mi madre no la vas a tocar. Y ya se calmó, ya se calmó, llegó mi abuelita, ya se calmó y ya yo, entre más y más, ya no quería estar en la casa porque siempre estaba como con ese miedo de que mi papá iba a llegar a golpear a mi madre o con nosotros. Y yo no sentía un amor de mi padre hacia mí. Recuerdo que una vez, y eso sí no, es algo que se me quedó muy grabado, cuando yo sentí que mi papá me mostró cariño. Cuando yo tenía como 5 años, que mi papá, o sea que nosotros estábamos en un ranchito donde atravesamos el río, ya después está lo que es la escuela, donde más casas, ¿verdad? Y me iba ahí a la escuela, jugaba en básquet. Y recuerdo que mi papá me compró unas sabritas y una soda, ¿no? Y una pirinola. Yo recuerdo que esa vez no se me olvida porque yo sentía algo, un amor de mi papá hacia mí, algo tan bonito. Y eso se me quedó grabado. Fue lo único que yo recuerdo de mi papá, de amor, porque mi papá, yo no sentía amor, que él llegara, mi hijo, te amo, mi hijo, no. A veces muchos quieren ser como su papá. Yo recuerdo que no, que yo decía en mis oraciones de niño, yo decía, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi papá, porque yo me avergonzaba de que cuando yo a veces miraba ya a mi papá tomando,
en la edad de los 13, 14 años, yo cuando iba a mirar a mi papá, yo me avergonzaba. Yo si lo miraba en la calle, yo mejor me iba a la casa, y igual con ese miedo de que iba a llegar a golpear a mi mamá. Y yo me avergonzaba de que yo decía, no, mi papá es un borracho. Yo me sentía vergüenza y yo decía, yo no quiero ser como mi papá, como él trata a mi mamá. Cuando yo sea grande y Dios me mande a alguien, yo quiero respetarla, quiero amarla y darle una vida bien. Y ya luego, pues, pasó el tiempo y igual, ya yo me vengo para Estados Unidos y aquí empecé, pues aquí hay cosas más, tengo acceso más a cosas más. Yo seguía con la masturbación, empecé a meterme mucho en la pornografía, pero bastante, donde era algo ya desenfrenado, donde era algo ya exagerado, donde yo me fui dañando y yo venía como con eso en mi corazón de igual cosas, ¿verdad? Que a veces uno en niñez, yo era muy, no peleaba, era muy así como dejado, ¿no? Yo no era persona peleonera, nada, sino que al contrario, era como muy miedoso. Y yo llego aquí y, y recuerdo que mi papá ponía mucho canciones de corridos cuando llegaba aquí a Estados Unidos, llegó con un CD o algo de los Tucanes y estaba escuchando puro de drogas. Yo empecé a llamarme la atención. De repente yo empiezo a sentir eso. Mi papá tenía un compadre que era narco. Yo lo miraba, llegaba él con sus carros nuevos, alajados y bueno, armas y cosas así. Y eso empezó en mi mente. Yo escuchaba las canciones y eso se fue metiendo en mi mente. Y que cuando yo me vaya a Estados Unidos, yo voy a hacer algo así o más que él. Yo me vengo a mi mente aquí con esa mentalidad de querer ser una persona así. Y me vengo a la edad de los 15 años y ya empecé a trabajar y empieza una rebeldía donde yo empecé como a hacerme rebelde ya, porque pues ya no estaban mis papás, como que yo empecé como mala edad en mi mente a vestirme con ropa floja, como a tener amigos que eran de pandillas y yo empecé a hacer como a hacerme más así, me compré un arma, ya después llegué aquí y pues empecé a trabajar bien a la edad de 17 años. Yo ya tenía mi carro, había agarrado un carro que lo había agarrado casi nuevo y ya estaba como haciendo mis sueños según realidad y, pero en mi mente eso de querer hacer eso, ¿verdad? Ya empiezo a conocer más personas y empiezo a conocer eso de drogas y eso, pero yo no consumía, sino que ya empecé a conocer personas y me invitaban y yo no quería hacer eso. Y llega el momento en que todavía mis papás luego me llamaban o luego hablaba con mis hermanos y luego me decían, no, que mi papá está enojado, que mi papá le pegó a mi mamá, que hace esto, el otro. Y nuevamente yo sentí ese miedo desde acá. Yo recuerdo que una vez había droga y yo decía, bueno, pues si ellos están haciendo eso y yo sentía eso en mí, como esa responsabilidad de todavía de cuidar, proteger a mi madre y de que mi papá no la maltratara. Yo recuerdo que una vez agarré cocaína, dije, bueno, si a ellos no les importa y no les importé desde que yo estaba allá y ellos siguen así, pues total. Y yo como que quise tapar eso que yo sentía, ese sentimiento, ese odio con la droga. Gracias a Dios no me hice alcohólico, eso casi no me gustó a mí. Sí tomaba a veces en fiestas y me gustaba tomar de lo bueno porque empecé con una vanidad cuando yo empecé en estas cosas de droga, porque empecé a vender droga y yo quería lo bueno, lo que eran las marcas, lo que era el mejor licor, compraba de lo mejor y igual cuando yo tomaba era tomar de lo mejor y publicar fotos en Facebook de lo que yo tomaba, de ropas de marca, de lo que yo usaba. Empecé con una vanidad muy, muy tremenda y los corridos me fueron afectando mucho. Yo empecé como a meterme mucho con esa música de corridos alterados y todas esas cosas
Y ya empiezo con eso más, a meterme más a lo que era el mundo de lo que era esto de la droga, empecé a, lo primero que yo consumí, igual la marihuana, después la consumí y eso vino siendo lo último, porque yo empecé a consumir cocaína y empecé a usarla, pero no de vicio, sino que a veces nomás y así. Y ya después de allí me fui a lo que era el hielo y ese sí me empezó a gustar más y recuerdo que el enemigo me ponía las cosas muy fácil. Recuerdo que a veces nos llevaban y yo les daba droga y bueno, en la escuela recuerdo que había una persona que también llevaba a la escuela, había muchos jóvenes que consumían y yo recuerdo que esta persona me pregunta y yo le dije que sí tenía y le empecé a dar a él para que llevara a la escuela y él llevaba y ya yo como estaba ya en esto, empecé a escuchar mucho los corridos alterados y todas esas cosas, a ver videos de sicarios, cómo destazaban a las personas. Yo me fui haciendo de un corazón duro, 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 y me estaba echando a perder. Y yo recuerdo que ya luego mencionaba mucho a la muerte y esas cosas. Yo empecé a sentir eso, de que yo, de que no, si esto lo hacen ellos o esto pasa en los corridos, pues igual yo voy a hacer lo mismo. Y yo recuerdo que yo empecé, que quería comprarme una gorra con la imagen de la muerte y empecé como a esas cosas. Y ya para eso, pues, eso es lo que yo iba, pero pues, igual ya después, bueno, no les puedo contar todo así porque es algo muy largo, una historia muy larga, ¿verdad? Pero gracias a que pues igual a los 9 años yo regresé para México, conocí a una persona, yo después me regresé para acá y después ella se vino, pues nos juntamos, es algo que no está bien, ¿verdad? Cuando uno empieza así, hay que esperar uno a la persona que Dios tiene para uno y pues Dios me regaló 2 hijos y ya recuerdo que después ella se entera de lo que yo andaba haciendo y ella le dice a mi papá que yo andaba haciendo cosas que no. Y ya yo, un día me llama mi papá y me empieza a decir, y es algo donde yo sentí que también al amor de mi papá hacia mí. Y ya él me llama y me dice, mi hijo dice, ¿me quieres? Le digo, sí, papá, le digo, sí, pues, ¿qué está pasando? Ahora yo empecé acá entre mí, pues, ¿qué está pasando? ¿Está pasando algo en la familia? Luego dice, ¿quieres a tu mamá? Le digo, no, pues sí. ¿A tus hijos? Pues sí. ¿Y a la mamá de tus hijos? No, pues sí. Y pues, ¿qué trae? Ya lo dice, ¿por qué andas haciendo lo que andas haciendo? Digo yo, pero, digo, ¿qué? No, no sé no nada. Dice, sí, le dice, yo ya sé lo que andas haciendo. Dice, ya me dijo, pues la que era mi pareja, dice, ya me dijo que están haciendo esas cosas. Dice, imagínate que un día tus hijos te vean en la cárcel o te van a visitar a la cárcel. O tu madre, ¿crees que tu madre o yo nos merecemos que un día tú estés en la cárcel o que te maten por andar haciendo esas cosas? Yo recuerdo que eso tocó mi corazón tan fuerte donde yo empecé a llorar, ¿verdad? Y era un machista, así que yo ya era un machista, machote, y en ese momento esas palabras me dolieron y yo sí empecé como a llorar, pero igual yo le dije que iba a dejar eso y sí, un tiempo lo dejé, pero después de regreso y ya empecé como más a meterme más en eso. Y ya luego yo empecé con eso de la muerte, quererme meter. Recuerdo que me manda una solicitud una persona y tenía puras altares de esa muerte, tenía diferentes y yo empecé a verlas. Y en eso miro una que al yo mirarla sentí algo profundo en mí, así que se vino sobre mí, algo bien fuerte, que como si hubiera jalado una energía y hubiera entrado en mí y como un miedo, un miedo. Y yo recuerdo que esa vez yo estaba molesto con la mamá de mis hijos. Yo me había molestado y yo agarré y me serví un vaso de de alcohol, ¿verdad? De una bebida y tenía poquillo todavía allí hielo en una pipa y pues yo agarré y yo lo eché y de hecho lo iba a hacer en el cuarto, ahí estaba mi hijo y ella se vio a otro cuarto y estaba con el más pequeño que tenía meses de nacido y lo iba a hacer yo en el cuarto y miré a mi hijo y sentí algo en mi corazón que no, ya me fui al baño, yo lo hice y me regreso y empecé a tomar y a tomarme ese trago ya para calmarme el enojo. Y ya recuerdo que estaba ahí en el Facebook mirando eso y de repente ya me dio sueño y me quedé dormido. De repente empiezo a escuchar a mi hijo que se quejaba y
y me despertó. Y cuando yo despierto, lo primero que miro parado enfrente era la muerte ahí parada. Así la que yo miré allí en esa imagen en el Facebook, yo la miro parada enfrente de la cuna de mi hijo. Y no, me sentí un temor, algo bien feo, que abrazo a mi hijo y lo pongo a mi lado, abrazando, y miré cómo esa cosa se fue yendo hacia atrás con una mirada fija hacia mí, y se va, estaba toda de negro y unos ojos oscuros, negros, o sea, un hueco, los ojos no tiene ojos, y se va hacia la ventana y se sale. Yo empecé a sentir un temor, algo bien feo, pero yo no quise irme al cuarto con la mamá de mis hijos, sino que mi machismo, y así dije, no, yo era una persona machista donde no, gracias a Dios, yo no anduve golpeando a ella. Solamente una vez le hice así en la boca porque me dijo una mala palabra que yo le dije que nunca me fuera a decir, pero de ahí ya no, yo nunca fui a golpearla como lo hacía mi papá, ¿no? Yo la ayudaba con mis hijos y fue algo hermoso, o sea, de que yo los miré nacer, igual yo con mis hijos sí he tratado de ser un buen padre, yo sé de prepararles un biberón, de cambiar pañales, de bañarlos, de llevarlos al médico, esas cosas sí. Pero sí, yo recuerdo que empecé a sentir un temor y dije, no, pues, ¿qué está pasando? Y yo no recuerdo si le comenté a una de mis tías que ella estaba en lo que es la de la iglesia, que me decía que mis hijos no estaban bautizados, que los bautizaran, ya, sí, hicimos todo eso, los bautizamos y ya. Pero yo no estaba casado, yo no estaba viviendo así. Y ya tanto era lo que me había dañado la pornografía, donde yo estaba casado y yo ya lo mío era tan fuerte, donde a la edad de los 22 años yo ya estaba tan fuerte. Me enfermé de mi próstata, me hice una operación con rayos láser, donde yo estaba muy adicto a la pornografía, y a esa edad yo ya me estaba psicológicamente mal porque decía yo, bueno, a mí me gusta esto, yo todavía no tenía mujer, no voy a tener mujeres, no voy a tener hijos. Empecé a deprimirme y ya empecé, y ya la mamá de mis hijos me animaba y ya, total, me hicieron esa operación con láser, pero ya el doctor me dice, no te espantes, o sea, tú vas a tener vida, vas a poder tener hijos y todo, y gracias a Dios sí, pero la pornografía fue algo que me agarró tan fuerte, donde me llegó a dañar, y igual ya cuando yo estaba con la mamá de mis hijos era algo tan fuerte, donde ya después yo quería como hacer cosas que uno mira en la pornografía, a querer experimentar otras cosas que no, y ya lo empezaba a ver otra pornografía más fuerte, donde yo miraba personas con animales y bueno, cosas así más fuertes, y muy dañado, me dañó muy fuerte esa cosa, estaba muy metido a eso fue dañando mi relación. Y ya después ella pues, no me decía, ella misma me decía, no, ¿sabes qué? Pues busca en la calle porque yo no te puedo llenar, busca. Y empieza a entrar eso en mí, a meter eso más en la mente. Y pues yo sí platicaba con mujeres en Facebook, o esas cosas, sí, yo lo hacía, platicaba, y cuando ella empezaba a hacer esto, yo busco en la calle de mujeres de paga, decía, bueno, pues busco en la calle una mujer de paga, y igual nadie va a saber. Pero cuando yo hago esto, yo ya no me sentía a gusto, y yo confesé a ella, a la mamá de mis hijos, le dije, ¿sabes qué? Pues hice esto, pues no, o sea, tú me estás diciendo, y pues yo lo hice porque yo me sentía mal en mí, y ya yo agarro, y ya después ella ya no, todo fue haciendo más, ella fue haciendo más fría, ya no, se fue dañando la relación, y bueno, muchas cosas, me encontraba mensajes de ella, todo esto fue haciendo una destrucción ya en la familia. Cuando yo ya me decía, me voy a ir, me voy a llevar a mis hijos, te vas a quedar solo. Y yo empecé a sentir temor porque yo amo a mis hijos, y pues yo decía, ¿cómo me dejan sin mis hijos? Decía yo, no, o sea, no, es algo que me dolía. Decía, no. Y ya decía, yo tengo que cambiar. Y ya después yo ya miraba a ella diferente, y cierto, como dice en la palabra, lo que tú siembras cosechas. Y como yo ya había fallado, ya después yo empecé, y la miraba rara, y sí, ya empecé a encontrarle mensajes a ella con personas, y yo empecé con un odio, con algo bien fuerte, donde yo encontré un mensaje con una persona que yo conocía de México,
y esa persona en México, pero como yo ya era un machista y a mí no me importaba, dije, bueno, yo lo voy a desaparecer. Y, y en eso, para eso, yo estaba en esos meses, pero ya me habían invitado a un retiro y yo lo ignoraba. Ya me habían dicho como unas 2, 3 veces y yo lo ignoraba. Y en estos días me invitan, pero para eso, como yo ya miraba que mi relación estaba rompiendo, dije, tengo que cambiar porque yo no puedo perder. Y de hecho yo como que eso me entró miedo porque yo no sentía seguridad, yo era machista con la mamá de mis hijos y hay cuenta que yo la dominaba a mi antojo, pero ya cuando yo miré que ya no estaba haciendo eso, yo empecé a sentir el temor y dije, lo voy a perder, tengo que cambiar. Y ya, pues mi error fue ir a personas brujos a que me echaran cartas, que me dijeran cosas y al contrario, en vez de eso fue empeorando las cosas porque psicológicamente me dañaron más. Yo me hice, mis celos y crecieron más, me hice más celoso, donde cada rato yo andaba cuidándola, la andaba rastreando por GPS donde ella andaba, a veces yo la seguía hasta el trabajo o a donde ella iba, yo la seguía, a veces yo salía temprano al trabajo, yo tenía que ir al trabajo para ver que ella estaba ahí, y bueno, esas cosas, y ya después, allí, después escucho a una vidente que según en la radio, que no sé qué, que encontraba personas que le ayudaba al FBI, que no sé qué tanto, o ahí voy otra vez, le hablo, le digo, ya me empieza a decir tantas cosas, tanta basura, y dañándome más. Bueno, pues total que eso lo hice como unas 3 veces, más aparte que yo ya lo había hecho más antes, más atrás lo había hecho de visitar esto, y ya luego, pues eso fue dañando. Yo abrí puertas para que el enemigo empezara a entrar. Después yo empecé a sentir esas ganas de quitarme la vida, porque yo sentía que iba a perder a la mujer, que yo empecé a sentir que yo la amaba, fue algo que ya yo empecé como a valorarla y a tener miedo y decir, yo no la quiero perder, no la quiero perder. Y dije, tengo que cambiar. Y recuerdo que un día estaba en las casas de unos primos y ya me dicen, primo, dice, vamos a recibir a mi abuelo, dice, está en un retiro, y si vamos todos, va a ir todos los nietos y vamos. Y ya le dije, pues vamos pues. Y yo recuerdo que era un retiro de Cristo Renovado su parroquia, y cuando ya llegamos allí a esperarlos afuera, recuerdo que cuando yo miré que salían y alabanzas y todos con una mirada así felices, y donde yo miraba así, y donde a mí había una tristeza, donde yo empezaba ese ataque de quitarme la vida, porque fue las puertas que yo había abrido al enemigo, donde yo empecé a llenarme de más odio. Y ya yo miro esa felicidad que en ellos y dije, no, yo quiero esto, necesito esto. Y ya, yo recuerdo que empecé a llorar cuando yo miré que cómo abrazaban a sus familiares, empecé a llorar porque algo en mí estaba, en mi corazón algo ya estaba. Y ya yo recuerdo que le pregunto a un tío mío que él estaba encargado de eso. Y le dije cuándo había otro, y pues eso era cada año. Y dije, no, pues falta mucho. Y ya en esos días iba a haber otro retiro de esos en otra parroquia. Y me invita a alguien. Le dije, no, sí voy. Y le digo, sí voy porque yo sentía. Y ya luego me, me dice, y digo, ok. Y ya luego en esto me hace una invitación a otro. Una persona que está casada con una prima hermana mía me invita y dice, ¿sabes qué? Va a haber un retiro ya en esos días, ya cerca. Le dije, no, pues mejor voy a porque yo ya, mi alma, mi corazón, esos huesos ya lo estaban pidiendo. Y luego, pues ya recuerdo que ya le dije al otro, no, pues voy a ir a este está más cerca, si era el mismo de Cristo Renovado su parroquia, y ya yo voy. Y el día que ya me llaman, no, pues va a venir, no, pues que sí, pero yo empecé a sentir algo en mí, un miedo en mí, y decía, no, pues es que, ¿cómo voy a ir? Y no, es que no. Y yo recuerdo que ya en ese tiempo, en esos días, no tenía mucho que me había separado, y en mí yo estaba que ya no quería vivir, sentía que el mundo se me acababa, y pues como yo había ido a esas cosas de brujos, y en mi mente siempre estaba de quitarme la vida, de que tenía 2 pistolas, de que que agarraron una y me metieron tiros, de que se iba manejando, que me fuera contra los árboles,
o cuando a veces siempre que atravesaba un puente aquí cerca de donde yo vivo, que me aventara en ese puente o que me fuera contra un carro y siempre me atormentaba y era algo bien feo y yo bajé de peso bastante, me fui de pesar 180, yo me fui recuerdo que me fui como a las 131, 5 libras y muy flaco, donde yo ya no me quería ver ni al espejo, donde yo me decía, pero es que estoy horrible, es que nadie me quiere y eso en mi mente, nadie te quiere, a nadie le importas, yo encerrado. Y ya yo vivo este retiro, cuando yo llego allí, empiezo a escuchar una alabanza que dice, un día caminaba, esa alabanza de un día caminaba, y luego otra también donde dice, ¿cuánto esperaba este momento que vinieras a mí? Y empiezo a escuchar la alabanza y en mi corazón empieza a todo y empiezo y yo llorando, yo decía, pero ¿cómo? Pues yo soy machote y me están viendo y puros hombres y como que, pero es algo que yo no podía parar, empiezo a llorar. Y igual, eso me pegó muy fuerte y yo salgo de ese ratito, pero salgo con un miedo. Y ya cuando después de allí, yo quería que viviera el retiro también y no, pues no. Y ya empiezo a conocer personas que ya habían vivido el retiro de Conquistando y me dicen, no, pues que vaya este retiro es muy bueno, es muy fuerte. Y ya yo empiezo y pues tal, ella va al retiro y ya lo vive, pero cuando a veces van a obligados, igual no es lo mismo, a veces no abre su corazón y pues no, ella fue, lo vivió, siguió un tiempecito y se alejó. Y después igual nos volvimos a juntar, pero cuando la separación, cuando yo fui a recogerla a ella, veo al hermano Saúl Martínez y se me acerca esta persona y me dice, Dios ha escuchado tus oraciones, dice, él ha escuchado, dice, Dios va a hacer cosas grandes en tu familia, en tu vida, con tus hijos. Y yo me quedé así porque yo sentí en mi cuerpo como que algo había entrado en mí, como algo que entró así. Dije, pero esta persona, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe él esto? Y ya, pues cuando yo ya había el retiro yo no dormía, esto fue que me llevó a bajar de peso. Yo recuerdo que no dormía, no comía, la comida me sabía amarga, la comía, la vomitaba. Y yo lo empecé, desde que yo salí de ese retiro, yo luego al otro día yo ya los corridos ya no caían en mí, me sentía un coraje hacer esos corridos, sino que yo lo que hice fue escuchar alabanza, prédicas, y empecé a mirar cómo se hacía el rosario por YouTube. Yo empecé a escuchar prédicas y todo esto, y yo sentía que eso me daba paz. Yo empecé a buscar de esto, y ya a la noche cuando yo no podía dormir, yo empezaba a hacer un rosario tras otro, todo el día andaba haciendo un rosario de la misericordia, de la preciosa sangre, el rosario de Nuestra Madre María, el rosario del Espíritu Santo, el rosario de las llagas, y bueno, uno y otro, prédicas, alabanzas, testimonios, y así. Y sentía que es lo que me daba paz. Cuando yo dejaba de hacer eso, estaba en ese tormento en mi mente de quitarme la vida. Y ya yo luego leía la Biblia en la noche, me dormía con la Biblia cuando de repente ya me ganaba el sueño, cuando a veces que podía dormir, cuando no, pues no dormía, me dormía con la Biblia abrazada. Y Dios me fue preparando de esta manera para lo que Él ya traía. Después, ese día cuando el hermano Saúl me dice esto, yo me quedé así y dije, ¿esta persona cómo supo esto? Y yo agarro, empiezo a buscarlo por Facebook, lo encuentro, y yo empecé a platicarle, mira, estoy pasando por esto y esto, yo viví este retiro. Y ya él fue la persona, un ángel que Dios puso en mi camino, en mi vida, porque en los momentos más difíciles, cuando yo sentía que ya no podía, que yo iba a ir a agarrar la pistola y meterme un tiro, de repente llegaba un mensaje de este hermano y con una cita bíblica. Yo empezaba a leer esta cita bíblica como que esto me daba fuerzas y nuevamente, otra vez. De repente otra vez estaba en un momento tan difícil cuando de repente una llamada de este hermano y luego empezaba a leerme una cita bíblica y esto me fortalecía, o de repente yo me sentía mal y agarraba y le llamaba. Ya me dice este hermano, tienes que ir a este retiro, tienes que ir a este retiro, lo necesitas. Yo decía, pero es que tengo un compromiso, acá es un año de seguimiento y vas, sirves y se entrega ya, si tú quieres, igual estás apoyando. Yo recuerdo que ya tenía 6 meses y después él me dice, tienes que ir, y dije,
ya sentía que no aguantaba y dije, total, tengo que ir porque yo ya no aguanto. Igual yo ya agarro, yo me voy a este retiro, y cuando yo estaba en ese retiro, se puede decir que no lo sentí, no lo viví, porque yo siempre estuve, Señor, restaura mi matrimonio, restaura mi hogar, Señor, restáuralo. Y no, recuerdo que yo sentía eso, de que fueran y oraran por mí, pero yo con los ojos abiertos, pues no iban y no se me acercaban. Y en una ocasión recuerdo que estaba el hermano Julio Amaya, y yo lo miré hacia un lado que estaba orando, y yo lo miré así, y de repente digo, no, yo quiero que oren por mí, y que en ese momento cierro los ojos, que el hermano Julio se arrima y me empieza a abrazar. Cuando él me abraza, yo empiezo a sentir algo que había en mi corazón, un dolor, yo me quebranto, empiezo a sentir algo que quería que Dios me sacara de mi corazón, y él empieza a orar, empiezo a sentir algo caliente que venía sobre mí y voy al suelo. Pero antes de eso yo ya había tenido una experiencia donde en el retiro primero que yo viví, yo no conocía al Santísimo, yo no conocía nada de eso, yo estaba muy alejado por años en la iglesia, más de 18 años alejado, y pues como todo, solamente misas cuando hay bodas o 15 años, pero no, yo alejado totalmente. Recuerdo que esa vez de ese retiro estaba el Santísimo expuesto, y mi corazón empezaba a palpitar así fuerte, yo sentía algo, y a la vez sentía el miedo, pero yo decía, yo quiero sentir que Él me toque, porque ya había algo en mí, que un vacío que nada podía llenar, ni las ropas de marca, nada podía llenarlo. Ya yo luego miré al Santísimo cuando iba pasando, y que quería pasar enfrente, pues se lo ponían, y Él los tocaba, y yo miraba que unos caían, otros no, y yo decía, pues, ¿qué es esto? Y cuando llega el momento que me toca a mí, yo cierro mis ojos, pero en ese momento yo sentía como una presencia que se acercaba hacia mí. De repente abro mis ojos, lo miro aquí enfrente, y cuando me lo ponen así, yo siento algo caliente que se va sobre mí, desde la cabeza hasta los pies, y como si me habían pegado en mis rodillas, así en la parte de atrás, y me había doblado las rodillas. Y en ese momento yo siento como si me fuera así, sentí como si me viera en una peña, en una montaña, hacia atrás, así de cabeza. En el momento que yo iba de cabeza, sentí un miedo. Cuando él me tocó, sentí como un ruido como caliente, pero a la vez como un ruido que hizo y se fue dentro de mí. Cuando yo después caigo, empiezo a... ¿qué es esto? Me espanté porque abrí los ojos en el momento que yo sentí que iba de cabeza. Y cuando yo caigo, me quise levantar y yo no me pude mover, y pues el Espíritu Santo estaba sobre mí, y me quise mover, y no pude. Y al igual ese día, ya cuando el hermano Julio empezó a orar, igual yo empiezo a sentir así caliente, y caigo en descanso, pero a la vez igual yo lo sé, yo lloraba, pero en mi corazón siempre estaba eso allí, ¿por qué? Porque yo no me abrí, yo no podía soltarlo. Yo nomás, Señor, restaura, y así me la pasé. Y recuerdo que en un momento el hermano José García empezó a dar palabras proféticas, empezó a decir de personas, cosas de que había allí que yo le estaba mostrando, y luego, viste, aquí hay un hombre, dice, que está separado, dice, y piensa que ya todo se acabó. Dice, déjame decir que no, dice, para Dios nada es imposible, dice. Y yo recuerdo que eso se me quedó en mi mente, muy fuerte en mi corazón. Y yo sentía que Dios iba a restaurar mi vida, pero no fue así. Dios tenía otros planes. Y si era esa palabra que decía que para Dios nada era imposible, que yo sentía que todo se había acabado, pero no. Eso se refería a que Dios me iba a levantar, y que yo iba a soportar esta separación, iba a seguir adelante. Y ya yo recuerdo que ya después el Señor, bueno, pues yo vivo ese retiro, y ya no sentí algo así. A momentos de querer sentir ganas de vomitar, yo me aguantaba, y yo me estuve aguantando, y yo me aferré, y no. Y ya después le dije a la hermano Saúl que no había sentido nada, y ya, pero el Señor tenía sus planes.
Ya de repente, pues yo voy y termino este otro retiro, pero yo igual la lectura de Biblia, todo eso, me empezó a llevar a ir creciendo en una espiritualidad que yo no sabía que era eso. Ya cuando yo ya iba a retirar, a terminar otro retiro, yo empiezo a ir a los seguimientos de acá de Conquistando, y en esos seguimientos el Señor empieza a hacer cosas maravillosas. El Señor ya tenía su plan. Ya yo no sentía eso en el retiro, porque yo me aferré, me cerré, pero el Señor ya llevaba su plan. Cuando yo llego a sus seguimientos los días lunes, hacían el LJ, por el tiempo que yo oraba, porque yo no comía, de cuenta que yo hacía ayuno sin querer hacer ayuno, o sea, las cosas pasaron. Yo ya estaba experimentando cosas bien fuertes de Dios, del Espíritu. Yo recuerdo que yo llegué a esa oración y empecé así que en las oraciones ya terminaron las prédicas, yo cerraba mis ojos y empecé a experimentar unas cosas tremendas donde yo sentía que al cerrar mis ojos el Espíritu llegaba a mí en segundos, así empezaba yo a sentir en mi corazón, en mí algo que ardía tan fuerte, y caía en el Espíritu solo así, sin que nadie me pusiera manos, y empecé a tener liberaciones, y, y ya luego presencia, experiencias muy hermosas donde cerraba mis ojos y yo miraba un círculo blanco, yo me miraba en el medio, yo sentía que Dios me elevaba del suelo, yo me sentía que andaba en el viento, y algo hermoso, una presencia hermosa, algo así, que yo no sentía ni qué estaba pasando. Yo, cada cosa que me pasaba, yo le decía al hermano Saúl, me pasó esto, me pasó esas cosas, me pasaron esas cosas, muchas cosas que se me empezó a mostrar, de yo a veces en la noche, cuando me tocaban mis hijos que se quedaban conmigo, de repente despertaba y mis hijos estaban hablando dormidos, pero hablando en lenguas, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué eso está pasando? Pues el Señor me estaba hablando a través de mis hijos, y Él me estaba mostrando su poder, y de que Él estaba, que era un Dios vivo. Y yo a veces me espantaba, y yo le decía al hermano, y me está pasando esto, y esto pasó. Y a Él, como que fue esa guía espiritual que me fue llevando más adelante, así, guiando. Y ya después yo voy, se me hace el llamado a servir. Fue bien hermoso porque antes los llamados se hacían allí en los seguimientos, y recuerdo que en ese tiempo tú no puedes agarrar la verde si no te daba seguimiento, y ya podías ir a servir si se te hacía el llamado. Ya cuando ya me tocaba ir a servir, compré mi playera, yo estaba muy feliz de que iba a servir, y bien hermoso que cuando ya en el primer servicio yo experimenté cosas muy hermosas con Mamá María, y cosas muy bonitas que Dios me mostró, el amor de Dios, donde yo en ese yo sentía que no, ya no valía nada, y yo le empiezo a decir en una oración en esta mañana, a las 5 de la mañana, le dije, Señor, ¿por qué yo siento más amor hacia esta persona y no a ti? Yo quiero amarte más a ti que a esta persona, pero siento que ella, como si ella lo fuera todo. Y le empiezo a decir, Señor, está que arranca de mí todo esto que yo siento hacia ella. Señor, si no valgo nada, ¿qué hago aquí en este mundo? Y fue en el momento donde yo estaba esta alabanza que dice, con manos vacías. Con manos vacías vengo a ti, que no tengo nada que ofrecerte. Y yo empiezo, en ese momento de esa alabanza, yo empiezo a decirle al Señor, pues, si no tengo nada que ofrecer, de aquí está este pecador, esta basura, porque yo me sentí como una basura. Y yo, pues aquí está mi alma, aquí está mi corazón, tómalo, yo quiero servirte. Si ella ya no es para mí, total, apártala, y yo voy a servirte. En ese momento yo siento que entra como si Él hubiera metido su mano dentro de mí, y empecé a sentir como Él jalaba como una bola dentro de mí, así como la fue sacando, y pum, la saca. Después yo empecé como a vomitar. Ya después empecé a sentir un amor, algo que nunca había experimentado, algo que superaba eso que yo sentía por esta persona. Un amor tan grande, donde yo decía, qué tonto. El amor, esto que yo estoy sintiendo vale más que todo. Es algo que muchos ya lo han experimentado, es algo que tú lo experimentas y no se compara con nada, el amor de Dios.
cuando Él me deja sentir su amor, yo ya dije, no, el Señor no sé qué hizo allí. Y el chiste es de cuando y ese día ella llega a recibirme con mis hijos, yo no sentía nada por ella, no sentía miedo, yo no sentía nada. Yo empecé a perseverar. Luego se me hizo llamado para un segundo servicio. En ese tiempo se hacían muy seguidos los retiros. Y allí luego el Señor me hizo llamado a intercesión. Yo muy feliz. Y bueno, pasaron cosas, ¿verdad? Pero el demonio también trabaja. Y ya en ese momento nuevamente me vuelvo a juntar con la mamá de mis hijos, pero ya no fue vida, fue una vida totalmente muy, muy dura, muy difícil, donde pues ya no hubo vida. Y tratamos de casarnos, igual yo ya las cosas del mundo no, pero yo como no quería bien el pecado, yo trato de querer vivir bien. Yo le platico a Elías, le platico al padre Carlos, le dije, es que ella quiere casarse, pero por el mundo yo no quiero así. Y ya me dice, Elías, el Señor conoce tu corazón, dice, hazlo, tú vas a recibir el sacramento, dice, como quiera Dios conoce tu corazón, dice, y quizás a través de eso ya va a haber mejor vida. Y sí empezamos a hacer eso, ya le dije al padre Carlos, también me dijo, hazlo. Y ya empezamos con preparativos, a buscar salón, a buscar música, igual, a lo que ella quería, buscar padrinos. Y sí, yo le había regalado un anillo de compromiso y estábamos con todo eso, pero de repente yo la empecé a ver rara. Y miré que se quitó el anillo, lo dejó allí botado como si no valiera nada. O sea, para ella no valía nada. Las amigas ya le habían metido muchas cosas en la cabeza y ya lo dejó. Y ya nomás de repente en una vigilia yo estuve con ellos ese día, el sábado estuve con ellos y ya en la tarde agarré, me puse mi playera y no le gustó. Entonces le dije, voy a la vigilia. Y se enojó. Y ya nomás me dice, si vas a seguir con eso, entonces aquí se acabó todo. Y dice, yo no me caso. Y yo agarré, sentí un dolor en mi corazón, pero dije, total, yo le había dicho al Señor que yo iba a seguir con o sin mi familia. Si lo tenía que seguir solo, lo iba a seguir solo. Yo estaba tratando de ya vivir en castidad porque para mí no era nada agradable tener vida con ella, porque ya no era algo raro, donde yo sentía que el enemigo se estaba burlando de mí, que me tenía en sus manos, y yo trataba de ya no tocarla a ella hasta que viviera de una manera bien agradable a Dios. Y luego esa era una opción, yo trataba de ya estar viviendo en castidad. Segunda era casarme, y pues el casarme ya no era opción porque ella ya no quería casarse. Y la tercera era separarme. Y el Señor me empieza a hablar bien fuerte. Y ya luego también donde yo escuchaba a veces dormido voces que me decían que seas manso, pero no seas menso. Y luego empecé a escuchar otras palabras o voces, a la voz del Señor donde me decía, ¿por qué mendigas amor? Solo mi gracia te basta. Y bueno, empezó a hablar una y otra, y luego me dio un sueño tan fuerte, y a través de ese sueño el Señor ya me mostró muchas cosas hermosas de cielo, pero también me mostró muchas cosas que no. Y yo empecé a ver primero algo hermoso, miraba unas flores que nunca había visto, miraba como unas plantas con un rocío cristalino, un agua muy transparente, tan hermosa, y un canto de pájaros, mariposas que nunca había visto, algo tan hermoso. Y de repente el Señor me empieza a elevar, y me eleva hacia la altura de... Yo miraba como árboles, como, vamos a poner como manzanos, no tan altos, así como a la altura de unos manzanos, y me empieza a elevar, y cuando yo ya estoy a la altura de que yo miraba muchos hileras así de, cuando hay plantíos o árboles así, se pueden ver hileras así, que no tienen, y hileras donde están todos los árboles. Cuando Él me levanta, me dice, no tengas miedo, te voy a mostrar el ángel de la muerte. Y en ese momento, cuando yo me dice eso, se empieza como a poner más oscuro, empieza a ponerse nebloso, como niebla, y mucho aire que se oía así, y un frío tan fuerte, y yo empecé a sentir miedo, y de repente miro un caballo negro grande, con una armadura plateada, y en eso miro a una persona tan así grande, estamos hablando de unos 10 pies de altura, así grande, musculoso, con una armadura, y en su mano traía una espada grandísima, plateada. Y en eso, en el transcurso que yo voy viendo hacia arriba,
yo estaba viendo de espaldas, veo unas alas enormes. Y en el momento que cada vez yo lo iba viendo, él se iba girando, se iba girando. De repente se da la vuelta, él traía una armadura plateada y un casco plateado. Y cuando él ya iba dándose la vuelta, ya casi para mirarme, miro que no tenía cara, sino que solamente miraba oscuro, los ojos oscuros, lo que era la boca oscuro. Y ya lo miraba como él con su espada agarraba y hacía. Y de repente miro cómo andaban personas corriendo, gritando, con lamentos, y yo miraba cómo esa persona, el ángel de la muerte los traspasaba, los cortaba, de un pedazo los cortaba y caían en pedazos, les cortaba cabezas, les cortaba por la mitad, bueno, los hacía pedazos de un solo espadazo. Y en ese momento yo empiezo a ver, cuando yo ya miro eso, yo sentí mucho miedo porque sentí que él me iba a mirar y yo trato de quererme esconder en las ramas de árboles. Y en eso sentí miedo y ya de repente ya no lo miré. De repente miré muchos demonios, miles de demonios con espadas, con lanzas y matando, torturando a las personas. Montones de pedazos ahí en el suelo, tirados, despedazados, pero miles y miles que yo miraba así y muchos lamentos. Y de repente, cuando yo empiezo a ver eso, cómo los demonios estaban despedazando a las personas, de repente yo sentí miedo, dije, me van a matar. Y en eso me mira como un demonio que era como más líder de todos los demonios, y me mira y como que él con la mirada les dice a los demás, y de repente se me empiezan a venir y empiezan a aventar lanzas, y yo miraba cómo esas lanzas traspasaban mi piel por los brazos, por mi costado, por mis piernas, empezaban a atravesar, y cómo me atravesaban con espadas, pero solamente por las orillas, atravesaban mi piel, pero no me mataban. Y yo sentía ese dolor tan fuerte en mí, yo lo sentía real. Y ya luego de repente yo sentía que me iban a matar. Y en eso escucho esa voz del Señor nuevamente, como me dice, ¿por qué temes? Dice, yo te he dado un espíritu de valentía, un espíritu de guerrero, ¿por qué temes? Yo estoy contigo, no temas. Y en eso como si algo hubiera llegado a mí y empiezo a sentir ese coraje, ese coraje espiritual. Y yo recuerdo, miré muy clarito como uno lanza una lanza y yo la tomo. Cuando yo la tomo, se la quito y empecé a golpear a uno y a otro, y empezaban a desaparecerse. Y en ese momento se desaparecen y ese sueño termina. Sonó la alarma, yo me levantaba a las 3 de la mañana a orar, a hacer la divina misericordia. Yo desperté espantado, todo así con mucho frío, muy espantado por lo que yo había mirado. Ese sueño está largo porque antes de eso yo estaba viendo también, me había mostrado a Satanás y esas cosas, pero es largo. ¿Y qué te quiero decir con esto? Porque el Señor me mostró estos lamentos de esas personas cómo estaban en el suelo, y esto encaja con esto, con el valle de los huesos, donde están los huesos todos tirados. Así yo miraba los pedazos de carne de las personas y tanto lamento, pero antes de eso el Señor me decía, quiero que le digas esto a mi pueblo. Yo recuerdo que se lo dije a Elías, solo como a 3 personas más. Y el Señor me decía, dile esto a mi pueblo. Yo estoy con mi pueblo, y que se pongan la armadura, y yo estaré con ellos, yo voy delante de ellos. Pero igual yo lo dije y yo sentía ese miedo porque decía, tenía que decirlo, pero yo dije, total, se lo dije a Elías y ya. Pero en estos días el Señor me trae ese sueño a la mente tan claro, nuevamente. ¿Por qué? Porque en estos momentos ahorita hay tantas personas están siendo atormentadas de esta manera por demonios. Espiritualmente no los vemos, pero nos están llevando a la muerte, nos están destrozando sin darnos cuenta, nos están llevando a este valle de huesos. Y te voy a pedir que cierres tus ojos aquí donde estás. Si tú tienes esa oportunidad de cerrar tus ojos o meterte en oración, te voy a pedir que cierres tus ojos, y si vas manejando ustedes, o si tú no puedes, solamente ahí en tu corazón. Si el Señor me traía esto en mi mente y me traía esta cita bíblica, es porque en el mundo ahorita en estos tiempos se encuentra de esta manera totalmente esta pandemia. Muchas personas se han alejado, se han apartado
se han apartado de ese caminar, de este llamado que el Señor les ha hecho, nos ha hecho. Es una lucha espiritual por la cual yo pasé hace unos meses atrás. Estuve pasando por ese desierto, pero el Señor me permitió pasar por allí porque Él quería llevarme, Él sabía lo que iba a hacer y era para este momento. El Señor te dice, hermano, guerrero, tú que has tenido ese llamado de intercesión, ese llamado, hermano, el Señor te dice hoy en este día, te dice, levántate, levántate, levántate. Él te ha dado un espíritu de valentía, un espíritu de guerrero. Vamos, oh Espíritu Santo, ven, desciende Espíritu de Dios. Oh, rabashir, ya rabashir, ya rabashir. Oh, ramaras, sopla Espíritu de Dios. Sopla sobre estos huesos, Señor. Sopla sobre cada uno de esos hermanos que en este momento se encuentran caídos, Señor. Esos hermanos que se encuentran, Señor, oprimidos, Señor. Esos hermanos que quizás han caído nuevamente, Señor, al mundo, Señor, en el cual se encontraban, Señor, del cual tú los habías sacado, Señor. Ellos han caído nuevamente, Señor. Oh, Señor, restaura, Señor, esos huesos, Señor. Oh, Padre Santo, glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, y trae nervios, trae carne, Señor, y trae un nuevo espíritu, Señor, sobre estos huesos, sobre estos hermanos, Señor, sobre aquellas personas, Señor, que quizás esos huesos, esa enfermedad que los tiene atados a una cama, Señor, sobre aquella persona que está contagiada de este virus, de COVID, Señor, por aquellos que quizás esta enfermedad de cáncer los está llevando, Señor, a desierto, a estos huesos, Señor, a matar su alma, su espíritu, Señor. Aquellas personas que se sienten, Señor, apartadas de ti, Señor, que quizás se sienten, Señor, que ya no hay camino, Señor. Oh, Padre Santo, ven, Santo Espíritu de Dios, desciende, Señor. Desciende, amado Dios, desciende sobre cada servidor, Señor. Desciende, oh Padre Santo. Oh, raya para Siria, rajasta para shibririri. Sopla, Santo Espíritu de Dios. Oh, ria rama hasta la bashiri, ya rabashiri. Oh, guerrero, vamos, guerrero, levántate, guerrero. Ya es tiempo, guerrero. El Señor te ha hecho un llamado y tú le has dado la espalda a ese llamado. Vamos, el Señor te dice hoy en este día, levántate, vamos, levántate, lucha, guerrero. Orya rama ya rabashiri. Orra hasta marashiri, ya rasibiri. Orya hasta marashiri. Sopla, Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos, oh amado Dios. Sopla, Señor. Oh, Señor, abre tu cielo, Señor. Abre tu cielo y envía tus ángeles, Señor. Envía tus ángeles a levantar a estos hermanos que se encuentran caídos. Envía tus ángeles, Señor. Sopla, Santo Espíritu de Dios. Oh, sopla, Espíritu de Dios. Oh, sopla. Toda cadena se rompe en este momento en el nombre de Jesús. Toda maldición se rompe ahora en este momento en el nombre de Jesús. Toda maldición que ha sido sembrada. Oh, ya está mal. Toda cadena, todo aquello que ataba a mi familia y que ha atado a mi familia se rompe en este momento en el nombre de Jesús, en el nombre del Todopoderoso. Oh, rasta bastara. Sopla, Santo Espíritu de Dios, rompe toda cadena, rompe toda maldición, toda brujería, toda hechicería se rompe ahora en este momento en el nombre de Jesús. Sopla, Santo Espíritu de Dios, rompe. Tu sangre tiene poder, Señor. Tu sangre tiene poder. Derrama esa sangre preciosa, Señor, y rompe todo hechizo, toda brujería, toda maldición, Señor. Todo aquello, Señor, que ha sido plantado por el enemigo se rompe en este momento. Sopla, Santo Espíritu de Dios. Desciende, amado Dios. Oh, vamos, guerrero. Si el enemigo te tiene oprimido, vamos, levántate. Tú eres un guerrero y tienes que luchar. Vamos, el Señor te ha dado ese espíritu de valentía, ese espíritu de guerrero. Vamos, levántate y guerrea por todos aquellos hermanos que se encuentran caídos, que se encuentran en esos huesos, en ese valle, vamos. Sopla, Santo Espíritu de Dios, sopla, restaura hogares, Señor, restaura esos matrimonios que están destruyendo, Señor, restaura, Señor,
Sana, Señor, sanidad, Señor, sobre los enfermos, Señor. Oh, Rastamaragashi, Oria Rastabarasi, Rastabarasi, sopla, Santo Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos, Oria Namahashi, sopla, Santo Espíritu de Dios, Oria Stamashi, Orstamahashi, Arabashtarara. Ahí está. Recibe ese fuego de Dios, recibe ese espíritu de guerrero. Vamos, guerrero, vamos, nuevamente. El Señor enciende esa llama que se estaba apagando. Hoy en esta mañana el Señor nuevamente la vuelve a encender. Vamos, vamos, recibe servidor, recibe siervo, recibe, vamos, predicador. También hay predicadores que están luchando espiritualmente. Vamos, levántate, predicador, vamos, guerrero, vamos, intercesor, vamos, eres un guerrero, vamos, no te caigas, tú tienes un llamado, vamos, sigue en ese llamado, en ese llamado que el Señor te ha hecho. Vamos, urria hasta oh, santo eres, Señor, santo. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque está sobrando en este momento y va a sobrar en cada una de aquellas personas que vayan a mirar este. Oh, santo eres, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Santo eres, Señor. Oh, santo eres. Cada uno de mis hermanos, Señor. Envía fortaleza, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Trae paz, Señor. Trae paz, Señor. Trae paz, Señor. Trae paz a cada vida, Señor. Trae paz, Señor. A cada matrimonio, Señor. Trae paz, Señor. Trae paz, fortaleza, Señor. Trae fortaleza, Señor, sobre mi madre, Señor. Tú sabes cómo está en esta fortaleza. Toca su corazón. Cada uno de nosotros. Oh, santo eres, Señor. Rey jamás. Santo, desciende, Espíritu de Dios. Ahí está tocando el Señor. Ahí está, Espíritu Santo. Toca, Santo Espíritu de Dios. Toca, amado Dios, toca, Señor. Toca, Señor. Toca sus corazones, Señor. Gracias. Recibe esa paz que el Señor va a poner hoy en esta mañana, en este momento. Recibe paz, recibe esa paz. Oh, gracias, Señor. Empieza a darle gracias, Señor, por lo que va a hacer. Quizás tú no lo miras, pero el Señor está obrando. Gracias, Padre amado. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, oh mi Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Recibe esa paz en tu corazón. Recibe esa paz. Y si tienes algún abrázalo, recibe esa paz de Papá Dios, recibe esa paz. Oh, gracias, Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, y lo que vas a hacer, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida, Señor, y lo que vas a hacer, Señor. Oh, Señor, gracias por lo que vas a hacer con mis hijos, Señor. Gracias, amado Dios, por las cosas buenas y las cosas malas, Señor. Porque tú debes gracias, mi Señor. Santo, gracias, Señor. Gracias, Ven que necesito que refresques mi interior. Recibe esa paz, que Señor. Recibe esa paz. Recibe esa paz. Recíbela. Ahí está, recibe esa paz.
Bueno, pues creo que he terminado esta prédica y pues el Señor, pues así que la semilla está tirada y el Señor se encargará de hacerla crecer y hacerla dar frutos. Pues, dale gracias al Señor por lo que ha hecho hoy en este día, en esta mañana, o en el momento que tú vayas a escuchar este video. Pues qué hermoso testimonio. Yo creo que es un testimonio para muchas personas, personas que tal vez no han conocido de Dios, personas que tal vez no creen que pueden cambiar. Y pues igual esas generaciones, ¿verdad? A veces estamos en ese valle de huesos secos, ¿no? Donde pensamos que pues ya eso es todo, que no tenemos un propósito, pero el Señor, sin embargo, te dice, ¿verdad? Que tú tienes un propósito. El Señor tiene propósitos para tu vida. Y pues allí, pues muchas gracias, Julio, por compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Y pues a lo que escuchamos, pues sí, es un testimonio fuerte, un testimonio de dónde te sacó el Señor, ¿verdad? Entonces creo que muchos nos identificamos, muchos ahí en los comentarios, estuve leyendo los comentarios, muchas personas pues sí querían compartir pues como en esta mañana pues fueron tocados por medio de tu testimonio, y pues toda la gloria y toda la honra al Señor Jesucristo. Y pues ahí les invitamos en este momento que allí pongan sus comentarios. En esta mañana no tenemos llamadas, pero sí tenemos acceso para leer los comentarios. Entonces, si gustan compartir con el hermano Julio en esta mañana, pues ahí escribirles algo en los comentarios. Con mucho gusto, aquí les damos lectura. Vamos a empezar con unos comentarios. Vamos a leer unos de que pusieron temprano cuando estabas en medio del testimonio. Algo que quiero agregar, por ejemplo, hay veces que vivimos en retiro y ya nos quedamos o queremos que Dios obre, pero si nosotros lo dejamos ahí a que nos quedemos en la casa, que Dios obre, pues no, también nosotros tenemos que buscar, que perseverar. Es como en mi caso, quizá yo en el retiro no sentí o no pasó lo que pasó, porque tenía que pasar porque yo no me abrí mi corazón, pero Dios llevaba su plan y pues ahora sí que Él lo hizo a través de los seguimientos que yo estaba dando, que yo pues estaba yendo. Y otra cosa, pues también gracias a Dios, pues mi mamá, ella ya vivió retiro, lo vivió en Mississippi. Uno de mis hermanos también está en el ministerio y ya nomás faltan mis otros dos, bueno, mis tres hermanas, mi otro hermano y pues mi papá, y pues ahora sí que toda la familia, porque nada más somos dos que estamos adentro y mi mamá que lo vivió, pero pues ahí donde ella está, pues o sea, todavía no hay seguimientos para que ella pudiera ir, y pues, o sea, que sigan adelante. Si el Señor ahora sí les ha hecho una promesa, pues que sigan y no se queden ahí pues esperándola ahí en la casa que llegue, pues no, también tienen que buscarla. Amén. Y pues ahorita pues los tiempos que estamos compartiendo no han sido fáciles, pero igual, como digo, sigue el Señor tocando corazones. Y pues qué bonito era ver familias unidas, familias en el ministerio juntas. De hecho, yo he visto muchas familias que pues poco a poco uno vive el retiro y después los demás, y pues, pero pues también hay familias, ¿verdad?, que estamos esperando, ¿verdad?, esperando esa conversión de nuestros familiares. Y pues también a esas personas que están esperando esa conversión, tal vez de su esposo, de sus hijos, de sus hermanos, de sus papás. Yo en lo personal, ¿verdad?, creo que esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito, interceder por esa familia, luchar por esa familia, para que el Señor los reciba en su gloria en el momento, porque acuerde que los tesoros los tenemos que acumular allá arriba en el cielo, no acá abajo. Entonces, para mí pues es de gran bendición ser parte del propósito de Dios, de interceder por mi familia, de interceder de que el Señor tenga misericordia de mí y de ellos, ¿verdad? Entonces, pues adelante por todos aquellos que pues están sirviendo juntos como familia, pues igual una familia unida que reza, ¿verdad? Yo creo que pues se permanece junta. Y pues
saludos a todos y pues ahí vamos terminando Aviva el Fuego. Los esperamos esta noche por medio del seguimiento internacional y pues saludos a todos los que nos escucharon. Muchas gracias por estar ahí atentos y pues nos vemos el lunes en Aviva el Fuego. El hermano José y el hermano José Elías estarán de nuevo el lunes. Entonces, muchas gracias, Julio. Muchas gracias por compartir esta mañana ese hermoso testimonio que muchos, como ahí también comentaron, que los jóvenes, muchos jóvenes yo creo que se van a beneficiar de este testimonio, que tal vez a esa edad aún están con esos problemas, ¿verdad? Esos inquietudes. ¿Algo más que quieres comentar antes de terminar, Julio? Pues, pues solamente ahora sí que darle las gracias a papá Dios y pues seguir, o sea, echarle ganas, ¿verdad? Hace igual, somos humanos, ¿verdad? Igual a veces uno pasa por desiertos y Dios los permite para hacernos fuertes, para como una preparación pues de un guerrero para el momento de la batalla, no rendirnos, ¿verdad? Y hace unos meses atrás yo estaba pasando un desierto cuando empezó esto de la pandemia y esos desiertos a veces te hacen que tú vayas bajando tu oración, ayuno, leer la Biblia, como que vas tomando una pereza y es lo que te va llevando ahora sí que a esos valles de los huesos, ¿verdad? Uno se va secando espiritualmente y pues si es un desierto, al contrario, cuando está el desierto, al contrario, hay que orar más para ser fuertes y no caer, porque en la caída quizás unos ya no se han levantado o ya están en el mundo nuevamente. Y pues yo en ese desierto, ahora sí que a través de estas prédicas, como que si papá Dios me hubiera jalado la oreja la primera prédica que dio el hermano José García allí en su casa, desde ese día, no, me sentí como un fuego en mi corazón y como que el Señor me decía, ¿qué está pasando contigo? Ya, levántate, tú no es para que estés dejándote, por así que, ¿cómo te lo digo? Por el enemigo, pues, zarandear, pues. Y Él nos da las armas para no dejarnos, bueno, tal vez sí nos va a zarandear, ¿verdad? Pero nos da las armas para también defendernos. Y pues es todo, y ahora sí que todos, ahora sí que Dios los bendiga y pues seguirle echando ganas. Amén, amén. Y pues creo que el movimiento ha sido de gran bendición en diferentes partes del mundo y pues creo que el Señor no ha terminado, el Señor sigue buscando almas, el Señor sigue buscando guerreros que se levanten en oración y yo sé que muchos de los que nos escuchan son personas de oración que están buscando esa conversión para los demás, que están aclamando por nuestro mundo, por el mundo entero, por nuestra iglesia católica. Oremos mucho por nuestra iglesia católica, oremos por nuestros sacerdotes, nuestros obispos, el Papa Francisco, todo el clero, para los seminaristas, las personas que están discerniendo las vocaciones. De hecho, ha habido fotos de personas, de mujeres, de hombres que han escuchado el llamado de Dios para esa vocación religiosa y pues oremos mucho por ellos para que el Señor toque sus corazones, ¿verdad? Y pues decidan si es lo que Dios tiene para ellos y pues la vocación pues son diferentes tipos de vocaciones. Acuérdense que también el matrimonio es una vocación y no es nada fácil. ¿A poco no, Julio? No es nada fácil y pues ahora sí, desde hace como 4 semanas que cuando Elías me dijo, yo nomás dije acá entre mí, pues a prepararme porque también vienen muchas batallas, pruebas difíciles y pues sí, ahora sí que el enemigo no quiere que tú recibas esa bendición y pues ahora sí que a través de esto Dios bendice uno grandemente y pues no dejarnos robar la bendición. Amén, amén. Entonces, pues ahí los dejamos con esas peticiones, ¿verdad? Que oremos mucho por nuestros sacerdotes. Nuestros sacerdotes, pues acuérdense que son los que consagran a Jesús Eucaristía y pues hay que buscar a Jesús Eucaristía, hay que buscar
buscarlo, los que puedan. Hay muchas iglesias que aún no se han abierto, ¿verdad? En diferentes partes del mundo que todavía los templos están cerrados, pero aquí en Estados Unidos, he dicho, aquí en Texas ya están muchas parroquias ofreciendo la Eucaristía, y pues hay que buscar al Señor mientras se pueda ser encontrado, ¿verdad? Entonces, pues Dios les bendiga, y pues muchas gracias a todos una vez más por escuchar Aviva el Fuego, y nos vemos esta noche. Igual nos vemos en el seguimiento del martes, y también las prédicas que se pasan por el ministerio, la página, también el hermano Lalito también ahí pone sus prédicas los lunes. Y pues ahí vamos a ir intercambiando diferentes predicadores poco a poco para que todos escuchen la palabra de Dios y sean tocados por la misericordia de nuestro Señor. Dios les bendiga, y nos vemos para la próxima. Y allí le van a poner ahí, cuando comparten el video, yo avivo el fuego, ¿verdad? Porque nosotros hay que avivar el fuego, igual como Dios nos aviva, hay que avivar a otros, ¿verdad? Amén, amén. Amén. Dios me los bendiga, y nos vemos para la próxima. Hasta luego.